Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Este proyecto de vinculación se trata sobre la creación y fortalecimiento de las actividades productivas y sociales en la comuna San Juan de Manta. Mi nombre es Molina Burgos Lilian y el de mi compañera Franco Castillo Grace. Nuestro tutor académico es el ingeniero Juan Miguel Moreira y nuestro tema a tratar es el capítulo 1 sobre el presupuesto general del Estado y el capítulo 2 sobre los gastos públicos. A continuación, mi compañera. En el capítulo 1 vamos a hablar sobre el presupuesto general del Estado. Como primer punto tenemos de qué se trata. El Servicio de Rentas Internas en el 2017 afirma que el presupuesto general del Estado es el principal documento económico de la nación. Es el resultado fiscal de una estrategia económica elaborada por el gobierno y es el instrumento imprescindible en la política económica. ¿Cómo se compone el presupuesto general del Estado? El SRI define que el presupuesto general del Estado se compone por dos elementos, el cual es el ingreso público y el gasto público. A continuación vamos a hablar sobre lo que es el ingreso público. El Ministerio de Economía y Finanzas señala que los recursos que por cualquier concepto obtengan, recauden o reciban las entidades y organismos que conforman el presupuesto general del Estado son recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado directamente por aquellas entidades u organismos de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. Es importante mencionar que los ingresos del Estado deben servir para financiar la satisfacción de las necesidades de la población. En la clasificación del ingreso público encontramos el ingreso petrolero. Este de aquí se compone de la exportación de barriles de petróleo y la venta interna de sus derivados, como son la gasolina y el diésel. Los ingresos no petroleros tributarios, que se compone del impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, es decir, el IVA, el impuesto a los consumos especiales, el ICE. Los ingresos no petroleros no tributarios, que se está conformado por las multas e intereses del cobro por las cédulas en el registro civil, por las consultas en los hospitales públicos o por la venta de servicios, como lo es la electricidad. Dentro del gasto público y en su clasificación, el SRI define que el gasto público que representa los pasivos de la economía o los rubros que se asignan para su funcionamiento y el sostenimiento de las necesidades colectivas. En el gasto público se clasifica de la siguiente manera: el gasto corriente, que es el principal rubro de egreso programable que lo constituyen las erogaciones o reparticiones que necesitan todas las entidades estatales para funcionar, como por ejemplo el pago de sueldos y salarios de los funcionarios, la adquisición de insumos y el financiamiento de las tareas específicas de cada entidad. El gasto de capital son las inversiones en obras públicas, sobre todo en cuanto a la infraestructura. Por ejemplo, la construcción de carreteras, escuelas, hospitales y puentes, entre otras. El pago de deuda se debe pagar por concepto de amortización o pago de intereses de capitales, por ejemplo, los préstamos. El resultado fiscal. El Servicio de Rentas Internas define que todo presupuesto tiene que ser evaluado mediante un balance entre el dinero del activo y el dinero del pasivo, que determina el estado de la economía o el negocio. La política fiscal debe siempre orientarse a un equilibrio en el que los gastos se limiten al nivel de los ingresos. En el resultado fiscal se presentan tres puntos, que puede ser el superávit, que es cuando los ingresos son mayores que los gastos, el déficit, cuando los gastos son mayores que los ingresos, y el equilibrio, es decir, cuando los ingresos son igual que los gastos. Es importante mencionar que el endeudamiento se ha dado porque los ingresos propios del Estado no fueron suficientes para cubrir el gasto público.
Evalúa tus conocimientos con la ruta de la tributación. Las instrucciones son: se debe constar con de 2 a 8 jugadores. El objetivo del juego es completar la ruta tributaria y el primero en hacerla será el conquistador de la tributación. Cantidad de preguntas. La lectura de todas las preguntas y sus posibles respuestas se harán en voz alta para que todos escuchen y solo responde quien le toque el turno. Las respuestas deberán ser correctas para avanzar al siguiente nivel. Para que todos los jugadores participen más rápido en el juego, cada jugador tiene un solo turno y cada jugador escogerá una figura para ser representado. ¿Qué es lo que se necesita? Se va a hacer uso del tablero de juego, un dado, una ficha diferente para cada jugador, que también se puede usar con frijoles, piedras, granos de maíz para distinguirlo. ¿Cómo jugar? Todas y todos los jugadores comienzan colocando una ficha en la casilla de salida. Se sigue el recorrido de serpiente en orden de números, avanzando tantas casillas como señalen los dados. Sugerencias. Para que el juego sea más resistente, se recomienda pegarlo en cartón, madera o plastificarlo. En la guía de tributación se presentan los diseños del juego, así como su tablero. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la teoría general de la tributación y los tributos, capítulo 2. ¿De qué trata? Pues según el Servicio de Rentas Internas nos afirma que la tributación es un concepto que se articula alrededor de algunos principios básicos que provienen de varios enfoques, como lo es el económico, el jurídico, el social, entre otros. Principios fundamentales de la teoría de la tributación. Estos principios, pues el SRI nos dice que de cada uno de los principios que guían la teoría de la tributación surgen importantes características que se deben reunir en una política tributaria. A continuación, pues se enumeran algunos de los principios y las características que cada uno aporta a la política fiscal, en este caso, como lo es el principio de suficiencia, el principio de equidad, el principio de neutralidad y el principio de simplicidad. Tenemos que el principio de suficiencia pues hace referencia a la capacidad del sistema tributario de poder recaudar una cantidad de recursos adecuada o suficiente para poder solventar el gasto del Estado. Tenemos que cuenta con generalidad de los recursos, es decir, que los tributos sean para todos. La determinación justa de las exenciones, es decir, de quienes no pagan ciertos tributos. Y la amplitud de las bases económicas y de los sujetos alcanzados por los tributos. ¿A qué hace referencia la distribución de la carga tributaria? Pues tenemos que esto pertenece al principio de equidad. En este principio de equidad tenemos que las imposiciones graduadas de acuerdo con las manifestaciones de bienestar económico del contribuyente. La creación de categorías o de clasificación de los contribuyentes y el reconocimiento de que la igualdad jurídica no significa indiferencia tributaria. El principio de neutralidad. Este de aquí pues hace referencia a que la aplicación de los tributos no debe alterar el comportamiento económico de los contribuyentes a la necesidad de atenuar el peso de considerarse como materia tributaria en las decisiones de los agentes económicos. Tenemos que este principio pues tiene poca interferencia de la tributación en el funcionamiento del mercado. Evita que se generen distorsiones en la asignación de recursos para las actividades económicas de la población debido a la presencia de tributos. El principio de simplicidad. Pues este principio hace referencia a que el sistema tributario debe contar con una estructura técnica que le sea funcional, que imponga solamente los tributos que capten el volumen de recursos que justifiquen su implantación y sobre bases o sectores económicos que tengan una efectiva capacidad de contributiva. Ya, tenemos los costos no elevados y justificados de cumplimiento por parte de los contribuyentes y de control por parte de la administración tributaria. La transparencia en la administración tributaria y el conocimiento de los contribuyentes sobre las obligaciones tributarias.
¿Qué son los tributos? Pues el SRI nos dice que los tributos pues, son prestaciones de dinero, bienes o servicios determinados por la ley que el Estado recibe como ingresos en función de la capacidad económica y contributiva del pueblo, los cuales están encaminados a financiar a los servicios públicos y otros propósitos de intereses generales. ¿Quién regula estos tributos? Pues estos tributos los regula en nuestro país, dispuestos y regulados por la ley del Código Tributario. Son de varias clases y pueden gravar o imponerse sobre el consumo o el gasto de contribuyentes sobre sus fuentes de ingresos económicos y por concepto de un servicio prestado. Maneras de tributar. Una clasificación de los tributos establece que se entiende a estos mismos como los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejoras. Los impuestos. Estos de aquí, pues, son... Estos de aquí, su recaudación puede financiar determinados bienes o servicios para la comunidad. También son contribuciones que se pagan por vivir en una sociedad. Son considerados como los tributos de mayor importancia en cuanto a su potencia recaudatoria. No constituyen una obligación contraída como pago de un bien o un servicio recibido y se apoyan en el principio de equidad o diferenciación de la capacidad contributiva. Las tasas. Las tasas pues son prestaciones que pueden ser efectiva o potencial. El no uso de los servicios no exime su pago. Tenemos que las tasas se diferencian de los precios por ser de carácter obligatorio o por mandato de la ley. Y son tributos exigibles por la prestación directa de un servicio al contribuyente o por parte del Estado. Las contribuciones especiales o de mejora. Pues cuyo destino es la financiación de este mismo, son pagos a realizar por el beneficio obtenido por una obra pública u otra prestación social. Evalúa tus conocimientos. Pues aquí vamos a responder preguntas como lo es escribir un ejemplo de cada uno de los tributos, en este caso de la tasa, impuesto y contribución especial. Define el término de impuesto. Aquí hay que escoger el correcto de acuerdo a lo que define el principio de simplicidad. ¿Cuál es su concepto? Escribe el nombre del ordenamiento legal que regula los asuntos tributarios en el Ecuador y enumera los principios fundamentales de la tributación. Gracias.